días, tardes, noches, ingeniero René Alvarado. Hoy le vamos a presentar básicamente nuestro proyecto final, que es un hospital. Entonces, primero que nada, empecemos con la cuestión de cómo se llevó a cabo esta base de datos y toda la formulación, la parte pues también del apartado gráfico, la interfaz gráfica, perdón, de todo esto y la forma en la que se llevó en la base de datos, funciones, triggers y procedures, etcétera. Pues bueno, antes que nada, nosotros lo preferimos trabajar ya con la cuestión de Champ, ya que tomamos el uso de PHP para trabajar la interfaz gráfica. Luego se le explicará esa cuestión y también de que sea un proyecto nativo por parte de Champ y pues no haya mayor problema a la hora de unir estos dos y que tengan correlación. Y bueno, eh, ahora va a hablar nuestro compañero José Felipe para explicarle básicamente la parte de la base de datos. Buenas tardes, ingeniero. Yo le voy a resumir lo principal que es la base de datos. Principalmente este proyecto final se basa en lo que son las cuatro tablas, la cual la primera es pacientes, que es la que incluirá los datos del paciente. Se divide en código de paciente, que es nuestra llave primaria, EPI, nombre del paciente, apellido del paciente, fecha de nacimiento, localidad, género, dirección, departamento, municipio, número de cama, planta o nivel donde estará ubicado el paciente, estatus, que si ya se dio de alta o si se va a dar seguimiento a su caso, código de médico, apellido de médico y especialización de médico. Se le puso especialmente los datos del médico porque es el médico asignado a ver su caso eh, en el hospital. La segunda tabla es la de médicos, que contiene los datos del doctor y las cuales se divide en código de médico, nombre del médico, apellido del médico y la especialidad del médico en sí. La tercera es la de historial, que es la que muestra el nombre del paciente, acción, que es la especialidad en la que se trata, fecha en la que ingresó el paciente, fecha de egreso, que es cuando ya se le da de alta al paciente, estatus del paciente que puede dar de alta y cerrar el caso o dar o actualizarlo para dar seguimiento a su caso. La última tabla, que es la cuarta, se llama horario tokens, que se basa en ingresar tokens de registro sobre visitas con un horario específico que es entre 9 a.m. y 4 p.m., el cual cada visitante solo tiene derecho a 2 tokens por paciente. Eh, Ahora hablemos sobre lo que son triggers, disparadores, en el cual usamos tres en total. El primero es P, es código de paciente. Uno ese es para que los códigos de paciente automáticamente haga referencia a lo que es la función de sequence, donde va sustituyendo el campo de código del paciente. Este se ejecutará antes que se inserte un dato en la tabla pacientes. La segunda es la H, que para poder guardar se basa en que se pueda guardar los datos del nombre y especialidad se trató del paciente. Esto es únicamente un registro en la base de datos y este se ejecutará cada vez que la tabla paciente sea actualizada. El último trigger que ocupamos, el de tokens, es el que pueda generar tokens de 4 dígitos. Usa en el código letras al azar. Eh, Decidimos nosotros usar esta estructura de base de datos ya que era más fácil a la hora de su entendimiento de alguien externo al programador.
Creamos tablas específicas para cada proceso como el ingreso de datos del paciente, el ingreso de datos de los doctores y el historial. Decidimos usar taggers ya que son funciones que nos brinda Oracle para automatizar ciertos procesos, como por ejemplo serían los códigos del paciente, ya que al hacerlo automático no se pueden cometer errores de duplicados. Usamos PHP para hacer la conexión de base de datos, por el hecho que es un lenguaje fácil de entender y tiene facilidades a la hora de conectar a la base de datos. Es liviano y se puede customizar con herramientas como CSS y que son específicamente para el diseño. Ahora le hablará mi compañero Oliver, que se basará en lo que es No sé si va a hablar primero el negro sobre el PHP. Y bueno, como le estaba diciendo mi compañero José Felipe, usamos PHP para la facilidad y la conexión entre la base de datos y la interfaz gráfica. Primero que nada, como ven, estamos trabajando con 4 tipos de PHP. Uno básicamente es el index y el otro es la función, donde el index es la página que pronto se los explicará mi compañero Oliver, donde ingresamos básicamente o nos logueamos como los médicos. Y la función es el segundo menú que nos tira, donde hacemos la función del ingreso de datos, tanto los pacientes, las búsquedas, la inserción de este. Y bueno, pasamos a la explicación de esto, más que nada. Tenemos lo que es el index del PHP, como lo estábamos viendo. Aquí es donde vamos a ingresar la cuestión de los códigos, el apellido de nuestro médico, y nos va a mostrar básicamente las opciones que tenemos, son estas que están aquí, donde podremos elegir cada pues, área donde está cada médico, y esta se va a ir guardando a lo que es la tabla de médicos, como pueden ver aquí. Esto también los podemos insertar por medio de scripts de Oracle, pero para ya tenerlos listos a la hora de ingresar a nuestra interfaz. Esto sería más que nada la cuestión. Esto va conectado también con el PHP-i, que es el PHP index. ¿Qué hace esto? Pues bueno, aquí estamos teniendo una variable global, tanto aquí como aquí, para que nos tome la especialidad en el menú de la función. Bueno, vamos a ingresar primero, solo para que se den cuenta. Luego les va a explicar mi compañero Oliver sobre el uso de esta interfaz. Ingresamos y bueno, aquí tenemos toda la cuestión. Ok, aquí tenemos variables, unas variables globales, que básicamente estas son para definir la especialidad del médico, también lo que es la contraseña del médico, el apellido y el código. Y bueno, aquí tenemos la especialidad en forma de switch para elegir cada una de estas y que se almacene dentro de nuestra base de datos. Aquí tenemos lo que es la conexión, que es lo que es a nuestra base de datos. Aquí tenemos la función básicamente del SQL, donde va a buscar, donde va a seleccionar de médicos, donde el código de médico y la especialidad y el PAS-M, que esta es la contraseña del médico, y el apellido. Y bueno, aquí va la opción de la función de unir, que va a llamar estos dos y los va a ejecutar. Y bueno, aquí tenemos estas variables globales que les estaba diciendo, donde primero que nada las va a limpiar y luego de esto pues ya las va a tirar a un cuadro que nos tira aquí cada vez que presentamos a un paciente. Bueno, pasamos aquí al PHPF
es la función, básicamente de todo. Este se podría decir que es el cerebro. Volvemos a generar la conexión y bueno. Aquí tenemos una variable general donde trabajamos con las camas y plantas y el local, más que nada. Para mostrar los pacientes, esta básicamente es esa para mostrar los pacientes activos con el uso del botón. Y aquí nos muestra en cuestión de tablas, donde nos selecciona de la tabla pacientes, ¿no? Y aquí ejecuta, como pueden ver. Tenemos otra vez la función unir, que manda a llamar estas dos funciones. Y el ejecutable. Y básicamente, gracias a esto, tenemos esta tablita que nos manda a llamar. Nos manda a llamar todo eso. Entras hacia un while y nos muestra todos estos datos. El botón de ingreso, donde aquí trabajamos básicamente junto a esta función, ya que de no ser así, pues no puede mandar y no puede ingresar datos a esto. Como pues ven, aquí manda a llamar los datos y los ingresa en estas variables y se almacenan en la base de datos con un post, que es como se hace en PHP, donde tenemos desde el DPI, nombre, apellido, localidad, etc. Como lo pueden ver. Aquí tenemos otra vez la función del SQL, donde aquí básicamente busca la función de la cama para poder insertar al paciente. De lo contrario, pues nos dice el número de cama ya está utilizado. Y bueno, como le decía, aquí lo manda a buscar la opción desde pacientes, desde cama y en la planta. Si este pues básicamente encuentra la cama, pues nos va a tirar este mensaje. Nos dice el número de cama ya está ocupado. De lo contrario, pues nos va a insertar este paciente. Aquí también se especifica, o bueno, se hace llamado de las variables globales, como lo es el código médico, el apellido médico y la especialidad del médico. Y bueno, y esto se va a ejecutar y lo va a enviar directamente aquí a la base de datos que tenemos aquí. Y pasamos al botón de buscar, al histórico. Aquí básicamente va a ser un while donde y aquí básicamente lo manda a buscar, manda esta función de buscar nombre por medio del nombre, por medio de posteo, donde nosotros vamos a ingresar básicamente el nombre del paciente y el apellido del paciente para que este vaya a la tabla de historial y nos muestre qué ha pasado con este. Dentro de unas tablas aquí también que les vamos a mostrar a mi compañero Oliver, que nos saldrán similar a esta, solamente que del paciente que mandamos a buscar. Y bueno, esta sería la opción de buscar. La opción de buscar con el nombre y el apellido del paciente como tal. Entonces aquí, como también pueden ver, usamos la función unir y la ejecutamos. Ahora el botón mostrar, que es este, que está aquí, que es casi similar, solamente que aquí toma todo el historial, como pueden ver, de la tabla historial y lo coloca tal cual en otra tabla diferente, en donde dice nombre, la especialidad donde fue tratado, fecha y el estatus del paciente. Aquí está while, donde pues vamos a hacer el array y nos va a mostrar todos los datos. Y bueno, ahora nos vamos al botón de actualizar y buscar paciente. Lo siguiente con lo que trabaja estas variables es básicamente con estas que tenemos aquí, que es un nombre, un apellido, un status, básicamente de actualizar todos estos. Entonces vamos a actualizar el paciente nombre, el apellido, el status. Y bueno, como pueden ver aquí, también básicamente se manda a llamar una función de SQL. Si nosotros presionamos el botón de actualizar, el cual como pueden ver aquí,
Entonces se va a mandar esta función de este código SQL para actualizar la tabla de pacientes, donde pueden ver todo aquí, donde va a setear desde la fecha, el código médico, apellido médico, especialidad, etc. Y aquí va a mandar a llamar todas estas funciones y las va a ejecutar, como ya se había dicho esto. Volvemos a hacer otro if, donde es básicamente el de buscar. Aquí únicamente nos va a mandar a buscar dependiendo lo que hayamos ingresado aquí en estas variables, y nos va a mostrar por medio de este while y este row, nos va a mostrar básicamente únicamente la localidad de la cama y la planta de ese paciente que ya mandamos a buscar. De lo contrario, pues tenemos otro if, que si es para el botón de finalizar o cerrar caso, como lo pusimos nosotros. Y aquí manda a eliminar de pacientes el nombre y el apellido. Y mandamos a hacer otro donde actualizamos el paciente, la cuestión del caso cerrado, en la cuestión del estatus y la fecha, el código médico, quién lo trató, etcétera, la especialidad, el nombre como tal. Y se vuelve a llamar todos estos comandos y lo ejecutamos. Y ahora por último la cuestión del token, donde este trabaja por medio de esta tabla que ya le había explicado a mi compañero José Felipe, y por medio de este trigger, donde se va a usar por medio dos veces. Y aquí va a ser un if donde va a verificar si el estado del token está usado. Si está usado, pues nos va a mandar esta función de alerta que dice token ya no disponible. Por cierto, estas funciones de alerta se trabajan por medio de JavaScript para que no salga. De lo contrario, si este no está usado, si está disponible el token, nos va a tirar token utilizado correctamente hasta que lo usemos totalmente. Por medio siempre de estos comandos de SQL, estas funciones, como puede ver. Y bueno, eso sería todo básicamente. Aquí básicamente es todo la interfaz por medio de esta función PHP. No hay mucho que explicar, ya que solamente se mandan a llamar variables en ese sentido. Entonces mi compañero Oliver le va a explicar básicamente la función de esta interfaz del hospital. Mucho gusto, ingeniero. Ahorita le voy a explicar sobre la interfaz gráfica de la interfaz del hospital. Para empezar, vamos a hablar sobre el ingreso de médicos que llevará a cabo cada paciente. Los médicos se pueden encontrar ya en la base de datos y vamos a ingresar uno uno que ya esté creado. Para empezar, ingresemos cualquiera de ahí, de los que tengamos. Escogemos la especialidad y la contraseña ya creada. Damos botón ingresar y esa sería nuestra interfaz gráfica de los pacientes. Y para empezar, si me puede ver arriba, tenemos como un pequeño menú donde se encuentra lo general, el ingreso paciente, listados, bitácoras, tokens y el botón de salir. Y el primero que se encuentra ahí es lo de mostrar pacientes activos, que ya se puede ver ahí. Son todos los pacientes que hemos estado haciendo las pruebas y ahí puede observar cada uno de los que ya ingresamos. Ahorita vamos a ingresar un nuevo paciente para demostrarle cómo se agrega a esa tabla. Ingresamos un número de DPI, cual puede ser cualquiera. El nombre del paciente. Un ejemplo sería Josefino Martínez. La fecha y hora a la que ingresó. La localidad. Puede ser Chiquimula, la dirección, el molino. Y el departamento que sería Chiquimula.
el número de cama, que primero revisamos qué número de camas están disponibles y en qué planta también está disponible. Pues el número de cama 7 y en la planta número 1. Y lo más importante es el estatus, que por lo que va a entrar el paciente. Puede ser por COVID, podemos poner por COVID y le damos botón ingresar. Y ahorita le damos a mostrar pacientes activos y como podemos observar, ya está el paciente por COVID, que es Josefino Martínez, paciente por COVID, está en la cama número 7, planta número 1, y lo está llevando a cabo el médico Lazo, que la especialidad es general. Entonces vamos al listado de pacientes y ahí podemos buscar por el paciente que ingresamos de los que tenemos activos. Entonces seleccionamos al que acabo de ingresar, que es Josefino Martínez. Josefino y Martínez. Y ahí le damos el botón de buscar y pues, y aquí no nos apareció porque se me olvidó decirle que tenemos que actualizar un paciente antes de buscar el nuevo que acabo de ingresar. Entonces, podemos buscar uno que ya tenemos ingresado si crees. Cualquiera, que sea Oliver Felipe o cualquiera que tengas ahí. Oliver Felipe y le damos buscar y ahí sí, como se puede dar cuenta, ya buscó a Oliver. Entonces, para que nos salga el que ya estaba, vamos a actualizar un paciente. Y entonces seleccionamos a cualquier paciente, Josefino Martínez, la fecha y hora. Y también de ahí le podemos poner el estatus, podemos poner que ya se ha mejorado de COVID. Y le damos actualizar. Entonces ya ahí aparece mejoramiento del paciente y hoy sí ya nos va a aparecer si lo buscamos en el listado de pacientes. Josefino Martínez. Y buscar y hoy sí ya nos aparece. Además de eso, en el listado de pacientes, en el de abajo, en el listado de pacientes de abajo. Si le damos en el botón de mostrar, ahí nos aparece todos los pacientes que ya han ingresado al hospital y ya tienen el caso cerrado que ya se les dio de alta. Y ahí tenemos un montón de pacientes que le dimos por alta para hacer la prueba. Entonces vamos a actualizar al paciente de nuevo. Y ahí podemos poner a cualquier paciente para buscarlo automáticamente y que tire, ajá, la fecha y le damos en el botón de buscar para revisar que esté en qué localidad, número de cama y número de planta. Baja y ahí aparece que está en Chiquimula, en el número de cama 7 y en el número de planta. Y para cerrar el caso del paciente, le damos Josefino Martínez, la fecha que va a salir y le damos en estatutos podemos poner mejora, que ya se está mejorado de COVID y le damos a cerrar caso. Y si le damos en mostrar pacientes activos, ya aparece que está en caso cerrado. Y para terminar, vamos a ver lo de visitas del paciente. Y aquí vamos a ingresar los tokens que están en la base de datos. Entonces ingresamos uno de los tokens que están disponibles para que la persona pueda ir a visitar a nuestro paciente. Le damos usar token
y ahí tira el mensaje de token utilizado correctamente. Y tenemos que recordar que tenemos un número máximo de 2 tokens disponibles por paciente. Le damos usar token nuevamente. Y como ya lo habíamos usado una vez y esta fue la segunda, ya nos sale el token ya no está disponible. Y ahí recargamos y ya nos sale que está usado el token. Entonces, y en el botón de salir antes de que se me olvide, le damos salir y nos tira en el apartado de médicos nuevamente. Y eso sería todo por mi parte, ingeniero.